imperios. Los fieles se estremecían de frío. Notre Dame resonaba con los sonidos de 400 músicos y cantantes. El joven nacido en la isla de Córcega avanzaba impaciente. Napoleón Bonaparte, de 35 años, estaba a punto de ser coronado emperador de Francia. He encontrado la corona de Francia en el arroyo, dijo, y la he cogido. Era el 2 de diciembre de 1804. En el transcurso de 3 años, las conquistas de Napoleón extenderían su imperio por casi toda Europa y gobernaría a más de 70 millones de personas. Desde los antiguos Césares, no se había conocido a un hombre con tanto poder. Napoleón cambió el mundo. Fue un hombre que prosperó basándose en su origen, en su entorno y en sus aptitudes. No ha vuelto a existir un hombre como él que dominara el mundo como él lo hizo. ¿Quién era Napoleón? Era una mano dentro de una camisa con un extraño sombrero. Si enseñamos el sombrero y la mano dentro de la camisa, en Japón, Estados Unidos o Francia, todo el mundo sabrá que hablamos de él. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, on dira Napoléon. Sobre todo era un hombre ambicioso. Le encantaba el poder. Decía, amo el poder como el músico ama su música. Hizo todo lo que estuvo en su mano para lograr sus propósitos. Fue un hombre que desde sus comienzos muy humildes alcanzó un gran poder. Y en cuestión de 2 días lo perdió todo. Es asombroso que prosperara tan rápido y que cayera igual de rápido. Napoleón subió en solitario los escalones hasta el altar. Tomó la corona con sus propias manos y la elevó. Luego la dejó caer sobre su cabeza. Napoleón. Esa mañana le había dicho en voz baja a su hermano: si nuestro padre pudiera vernos ahora. Primera parte. Hacia el destino. En la primavera de 1760, Leticia y Carlo Buonaparte cruzaban las montañas que se extendían por el interior de la isla de Córcega. Eran patriotas corsos, decididos a rechazar al ejército francés que había invadido su diminuta isla. Los corsos eran solo 100.000 o 120.000 personas, en su mayoría campesinos o pastores.
Tenían pocas armas de fuego, poca pólvora, y tenían que defenderse contra una población de 22 millones de franceses. En aquel momento, el país más avanzado de toda Europa. Los corsos nunca tuvieron muchas posibilidades. Tras un año de lucha, dejando a su paso miles de muertos y heridos, fueron vencidos, y Leticia y Carlo regresaron a su hogar. Leticia estaba embarazada de 6 meses. Salve Santa Valens. Ese verano Leticia celebraba la fiesta de la Asunción, cuando sintió los primeros dolores del parto. Un poco más tarde, el 15 de agosto de 1769, daba a luz a su hijo, Napoleone Bonaparte. Nacido justo después de la amarga conquista francesa, Napoleón pasaría su infancia odiando a Francia, el país que él mismo gobernaría algún día. Nací cuando Córcega moría, escribiría Napoleón tiempo después. 30.000 franceses se lanzaban contra nuestras costas, ahogando el trono de la libertad en olas de sangre. Los llantos de los moribundos, los gemidos de los oprimidos y las lágrimas de los desaparecidos rodearon mi cuna desde el momento de mi nacimiento. Córcega era ahora una colonia francesa. Situada en el Mediterráneo, entre Francia e Italia, durante siglos, Córcega resistió ferozmente a los invasores, romanos, moros y genoveses. Tras la victoria francesa, los corsos rebeldes huyeron hacia las montañas donde continuaron su lucha. Pero el padre de Napoleón, Carlo, un estudiante universitario de 23 años, se rindió fácilmente. Pronto llevaría pelucas empolvadas, levitas bordadas y zapatos con hebillas de plata. Napoleón nunca le perdonó que traicionara su herencia corsa. Tiempo después diría de él que le gustaban demasiado los placeres. Creo que Napoleón siempre guardó rencor a su padre por haberse sometido. Pero pobre Carlo, sabía que había perdido la batalla. Se dio cuenta que los franceses ya estaban allí. Por eso decidió vivir con ellos e intentar hacerlo lo mejor posible. Carlo empezó a ejercer como abogado y ganó las elecciones a la Asamblea Corsa. Su estima aumentó ante los gobernantes franceses. Pero Napoleón pocas veces dijo algo bueno sobre él. Dejaba sus oraciones para su madre, la bella y tenaz Leticia. Como madre, diría, era única. Estaba obsesionado con ella, fascinado. La adoraba como a nadie. Era una pequeña mujer decidida y dura de carácter. Estuvo embarazada 13 veces y le sobrevivieron 8 hijos. Napoleón decía que todo su éxito en la vida se debía al entrenamiento que recibió de su madre. Leticia era una mujer dura y austera, endurecida por la guerra, que castigaba a sus hijos para enseñarles el sacrificio y la disciplina. A veces me hacía irme a la cama sin cenar, recordaba Napoleón, como si no hubiera nada de comer en la casa. Teníamos que aprender a sufrir y que no lo viera nadie. Incluso su ternura era severa. Mi madre, qué hombre, decía Napoleón. Tenía la cabeza de un hombre en el cuerpo de una mujer. Carlo y Leticia eran propietarios de una casa en el campo y de otra en la ciudad, símbolos de su posición social. Eran aristócratas corsos, pero no eran ricos. Con 8 hijos, lucharon por sobrevivir en una isla que se había ido empobreciendo durante siglos. La ambiciosa pareja creía que Córcega no tenía nada que ofrecerles a ellos o a sus hijos. Solo podría hacerlo un país,
el país que había vencido al suyo, Francia. Como miembro del Parlamento corso, Carlo viajó a Versalles. Allí fue testigo del esplendor de la corte francesa con toda su majestuosidad. Francia era la envidia de Europa. Gran Bretaña, Austria, Prusia, España, ningún país estaba más poblado ni tenía más riqueza. Mientras América comenzaba sus experimentos con la democracia, Versalles daba testimonio del poder de los reyes. Carlo era solo un provinciano sobrecogido. Las muestras de descontento con el rey Luis XVI y los privilegios de la aristocracia no le preocupaban. Que la reina María Antonieta y una frívola corte estuvieran arruinando los valiosos recursos de Francia no hicieron que Carlo dejase de admirar los placeres de los que era testigo. Soñaba con que un día sus hijos serían nobles en aquella reluciente ciudadela de poder en la que él no tenía cabida. Durante años, Carlo había preparado un plan. En Versalles consiguió que se hiciera realidad. Logró una beca para Napoleón en un colegio de Francia. El padre de Napoleón fue un escalador social, con una gran ambición. Quería que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida, y Napoleón la aprovechó. Napoleón pisó Francia por primera vez en el invierno de 1778. Un joven de 9 años, bajo de estatura y acostumbrado al calor del Mediterráneo, de repente se encontró solo en las llanuras azotadas por el viento del norte de Francia. Un becado en el colegio militar de Brienne-le-Château. Casi no sabía hablar francés. Durante los siguientes 5 años no tendría vacaciones ni visitaría su hogar. No quería a Francia. Se seguía viendo a sí mismo como un sujeto rencoroso hacia un rey extranjero. Él se veía como corso. Estaba rodeado de estudiantes, hijos de aristócratas franceses. No tenía nada que ver con ese pequeño extranjero. Era muy orgulloso, por eso se apartaba de todos. Sombrío, reservado e impopular, Napoleón respondió a sus compañeros de clase que se reían de su acento y su débil complexión con desafío. «Haré todo el daño que pueda a estos franceses», le dijo a un compañero. Napoleón se convirtió en un francófobo. Odiaba a Francia y a los franceses. Lo pasó muy mal hasta que lo olvidó todo. Napoleón volvería sus simpatías hacia Francia, pero no sin que pasaran años de resentimiento y lucha. Tenía 15 años cuando fue admitido en la Real Academia Militar de París. Junto con los hijos de algunas de las grandes familias de Francia, conocería los esplendores de la civilización francesa.